Hola gente, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien en su primer certamen. Ahora vamos a retomar con las ayudantías. Estábamos en cuello, así que hoy día vamos a hablar de cuello nuevamente. Así que partamos. Bueno, vamos a ver la región cervical anterior. ¿Qué vamos a encontrar en esta región? Vamos a encontrar músculos principales, entre ellos van a estar el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Que se inserta en la mastoides, el hueso occipital, el esternón y la clavícula, ¿ya? También vamos a encontrar el trapecio, otro músculo que se inserta en el hueso occipital, en la clavícula y la escápula, con una amplia inserción en las vértebras, ¿ya? Eh, También vamos a tener formación de triángulos. Los músculos esternocleidomastoideo y trapecio delimitan dos triángulos importantes, ¿cierto? Vamos a tener el triángulo anterior, que va a estar formado por la línea media, el borde de la mandíbula y el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior, ¿ya? Y vamos a tener también el triángulo posterior, que va a estar formado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior del trapecio, ¿ya? También vamos a encontrar subdivisiones del triángulo anterior, que vamos a encontrar que se divide en varios, el triángulo anterior se va a dividir en varios subtriángulos. Entre ellos vamos a encontrar el triángulo submandibular, ¿ya? Formado por el músculo digástrico y la mandíbula. También vamos a encontrar el triángulo submentoniano, que va a estar entre los dos vientres del digástrico y el hueso hioides. También vamos a encontrar el triángulo carotídeo, que va a estar limitado por el digástrico, el homohioideo, el esternocleidomastoideo, y contiene estructuras importantes como la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. Ya ese es el triángulo carotídeo, que es subdivisión del triángulo anterior. Y el otro triángulo que vamos a encontrar, que división del triángulo anterior, vamos a encontrar el triángulo muscular, ya que va a estar formado por la línea media, el esternocleidomastoideo y el homohioideo. Los músculos de la región anterior del cuello, aquí vamos a encontrar los músculos superficiales, ¿cierto? Que se dividen en dos grupos. Vamos a tener los músculos suprahioideos, que se encuentran por encima del hueso hioides, y los músculos infrahioideos, que están debajo del hueso hioides. Esos son los superficiales. Y vamos a tener los músculos prevertebrales, que son más profundos y se encuentran cerca de la columna vertebral. El músculo digástrico tiene dos vientres. Vamos a ver los músculos suprahioides, ya. El músculo digástrico que vamos a encontrar tiene dos vientres, como ya dije, posterior y anterior, que van a estar unidos por un tendón intermedio. El vientre posterior se inserta en la incisura mastoidea del hueso temporal y el vientre anterior en la fosita digástrica de la mandíbula. La inervación de este músculo digástrico, el vientre anterior va a estar dada por el nervio trigémino y el vientre posterior por el nervio facial. Los triángulos formados, vamos a encontrar el triángulo submandibular mencionado anteriormente, que está formado por el músculo digástrico y el músculo milohioideo, donde se encuentra la glándula submandibular, los vasos faciales y los linfonodos, ¿ya? También vamos a encontrar el triángulo submentoniano, formado por los vientres anteriores del músculo digástrico y el hueso hioides, y vamos a encontrar linfonodos como contenido, ¿ya? Otros músculos que vamos a encontrar, el músculo genioideo se inserta en las espinas geni inferiores y se dirige al hioides, y este está inervado por el nervio hipogloso, ¿ya? Otro músculo, el milohioideo, va desde la línea milohioidea de la mandíbula al cuerpo del hioides, con un rafe medio inervado por el nervio trigémino. Y va a estar relacionado con el músculo hioide, va a estar relacionado con milohioides, perdón, va a estar relacionado con la glándula submandibular y sublingual. Ya, también vamos a encontrar el músculo estiloioideo. Este se inserta en el proceso estiloides del temporal y se dirige al asta mayor del hioide. Está relacionado con la arteria carótida externa y es inervado por el nervio facial.
Ya, en los músculos infrayoides está el esternoyoideo, el homoyoideo y el esternotiroideo y tiroideo, ¿ya? El esternoyoideo se origina en la clavícula, esternón y primer cartílago costal, insertándose en el borde inferior del ioides. Cubre otros músculos infrayoideos y estructuras como el cartílago tiroide y la tráquea. Está relacionada lateralmente con el músculo homoyoideo y en profundidad con los músculos esterno-homoyoideo y el tiroyoideo. Ya, en cuanto al homoyoideo, es un músculo digástrico que se inserta en la escápula y el ioides. Su tendón intermedio está involucrado en la formación de los triángulos muscular y carotídeos y ayuda a proteger los cartílagos y los cartílagos tiroides. Luego, como mencioné, tenemos el esternotiroideo y tiroideo. El esternotiroideo se inserta desde el esternón hasta el cartílago tiroides y el tiroideo va del cartílago tiroides al ioides y protegiendo así la laringe y la tráquea. La inervación, todos los músculos infrayoideos son inervados por el asa del nervio hipogloso, una unión entre el plexo cervical y el nervio hipogloso, ya todos los músculos infrayoideos. ¿Cuál es la función? En los músculos suprayoideos elevan el ioides y lo llevan hacia anterior, y esto va a facilitar la deglución. Y los músculos infrayoideos tienen por función descender el ioides hacia el esternón y participan en la deglución y la respiración forzada. En cuanto a los músculos prevertebrales, tenemos el largo de la cabeza que va desde la parte basilar del hueso occipital hasta los procesos transversos de C3 a C6, inervado por el plexo cervical profundo, y la función principal es proteger las vértebras cervicales y se relaciona con el sistema nervioso simpático cervical. Luego tenemos el recto anterior de la cabeza, un hueso pequeño, un músculo pequeño que conecta la masa lateral del atlas con la porción basilar del occipital y la porción petrosa del hueso temporal. Y luego tenemos el largo del cuello, que tiene forma romboidal con un tendón central, y este se divide en tres porciones. El largo del cuello se divide en tres porciones: en la porción longitudinal de C1 a T3, la porción inferolateral de C3 a C6 a las primeras vértebras torácicas, y luego la porción superolateral del tubérculo del atlas a los procesos transversos de C4 a C6. En cuanto a la fascia del cuello, los músculos del cuello, ¿cierto?, están cubiertos por tres láminas de fascia: la superficial, petraquial y prevertebral. Estas láminas forman estructuras importantes como la vaina carotídea, ¿cierto? Y vamos a encontrar que la lámina superficial cubre el músculo esternocleidomastoideo y hacia posterior se une al trapecio. Superficial a esta lámina se encuentra el músculo platisma, que se localiza en la región lateral del cuello. Luego, ¿cierto?, tenemos la lámina pretraquial, como ya mencioné, se sitúa anterior a la tráquea y rodea los músculos infrayoideos. Luego vamos a tener la lámina prevertebral, que va a cubrir los músculos prevertebrales y los erectores de la espina por posterior. Luego tenemos la vaina carotídea, formada por las tres láminas anteriores. Alberga la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio vago. ¿Ya? Ese trío casi siempre va junto. Además, existe una dependencia visceral formada por la fascia faringobacilar y bucofaringea, que rodea las vísceras cervicales como la glándula tiroides, la laringe, tráquea y esófago, ¿ya? En la región del esternocleidomastoideo, que es en la región lateral del cuello, se encuentran varios músculos, entre ellos el platisma, el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos anterior, medio y posterior.
El esternocleidomastoideo delimita los triángulos anterior y posterior del cuello, que ya mencioné hace un ratito, y se extiende desde la mastoide y la línea nucal superior hasta la clavícula y el esternón, ¿ya? Las relaciones que vamos a encontrar acá en el platisma, ¿cierto? Ya lo mencionamos, es un músculo superficial que se inserta en el tejido subcutáneo de la mandíbula y la boca y se extiende hacia la clavícula y el acromion. Este platisma está inervado por el nervio facial que controla los músculos de la mímica, ¿cierto? Y el esternocleidomastoideo se encuentra bajo el platisma y se inserta en la mastoide y la línea nucal superior, en el hueso occipital. Así como la clavícula y el esternón, que ya había mencionado. Se divide en haces superficiales, esternomastoideo y esterno occipital, y haces profundos, ahí vamos a encontrar el cleidomastoideo y el cleido occipital. Ya está en la lámina superficial de la fascia cervical y es inervado por el nervio accesorio. El esternocleidomastoideo es inervado por el nervio accesorio. ¿Cuál es la función del esternocleidomastoideo? Elevar y girar el mentón hacia el lado opuesto, ¿ya? Las relaciones vasculares y nerviosas que vamos a encontrar a nivel superficial en esta zona van a ser la vena yugulares externas que drenan la sangre de la cabeza y cuello, los ramos ventrales del plexo cervical de C1 a C4, principalmente son sensoriales, el nervio transverso del cuello que inerva los músculos suprayoideos e infrayoideos, el nervio auricular posterior que sube por el esternocleidomastoideo y llega a la región auricular, los ramos claviculares, ¿cierto?, relacionados con el deltoides, y los nervios occipital y suboccipital que son emergentes en la región cervical. Y a nivel profundo que vamos a tener el paquete vasculonervioso, ¿cierto? La vena yugular interna que se anastomosa con la subclavia para formar la vena brachiocefálica, ya eso puede ser preguntable. Vena yugular interna se anastomosa con la subclavia para formar la brachiocefálica, ¿ya? A nivel profundo en esta zona. También vamos a encontrar la arteria carótida común, que está anterior y profunda a la vena yugular interna. El nervio vago, ¿cierto?, que se localiza detrás de la yugular interna y la carótida común. Vamos a tener también la protección del paquete vasculonervioso que está por el tendón del músculo homoyoideo en el tercio inferior, ¿cierto? Ahí lo protege. Y el asa, también vamos a encontrar en esta zona el asa del nervio hipogloso, que inerva los músculos infrayoideos pasando sobre la vena yugular interna. En la región cervical lateral, ¿cierto?, vamos a encontrar el triángulo posterior. El cuello aquí se divide en dos grandes triángulos, ¿cierto? El triángulo anterior, delante del borde del músculo, el que ya mencionamos, esternocleidomastoideo, ahí vamos a encontrar, delante de este músculo vamos a encontrar el triángulo anterior, y el triángulo posterior que va a estar entre el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y superior a la clavícula, ¿cierto? Ahí tenemos el triángulo posterior. El triángulo posterior también se conoce como región cervical lateral o triángulo lateral, ¿ya? Plano superficial del triángulo posterior, por superficial vamos a tener la piel, que es fina, ¿cierto? Y la región superficial forma la fosa supraclavicular, que es una representación del triángulo posterior. Sin embargo, la fosa supraclavicular menor no pertenece a este triángulo, ya que está entre las inserciones del esternocleidomastoideo. En las capas profundas que tenemos acá vamos a encontrar el tejido subcutáneo, ¿cierto?, que tiene un grosor variable entre las personas. Más profundo se encuentra el platisma, cuyas fibras van de la región pectoral hacia la cabeza. También aparecen los nervios cutáneos del plexo cervical que emergen en el punto de ER, localizado en el borde posterior del esternocleidomastoideo. Estos nervios incluyen el nervio occipital menor, que se dirige a la piel retroauricular, y los nervios supraclaviculares, que se dirigen hacia la parte inferior del cuello y región pectoral.
Ya, las estructuras vasculares que tenemos acá van a ser la vena yugular externa, cruza esta región, ¿cierto? Viene de la zona del esternocleidomastoideo, pasa superficialmente por él y al sobrepasar su borde posterior se adentra en el triángulo posterior. Y a medida que desciende se profundiza y desemboca en la vena subclavia, donde se anastomosa con la yugular interna. Y esta vena está acompañada de los linfonodos superficiales. La lámina de inversión, que está superficial de la fascia cervical, cubre los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, y dentro del triángulo posterior se relaciona con estos músculos. Ya en el plano más profundo, el músculo omoyoideo divide el triángulo posterior, el músculo omoyoideo divide el triángulo posterior en dos subtriángulos, ¿ya? El triángulo homoclavicular, que es inferior y pequeño, y el triángulo homotrapecial, que es superficial y más grande, ¿ya? Entonces este músculo va a dividir, el músculo omoyoideo va a dividir en estos dos triángulos el triángulo posterior. Este plano contiene tejido adiposo con nódulos linfáticos que se alinean con el nervio accesorio y la arteria cervical transversa, ¿ya? Estos nódulos se eliminan en patología oncológica, eso es un dato. El nervio accesorio pasa desde la región esternocleidomastoidea, cruza el triángulo homotrapecial y llega al borde anterior del trapecio. Ese es su trayecto, ¿ya? En cuanto a los músculos y estructuras vasculares que podemos encontrar acá, el piso del triángulo posterior está formado por los músculos que se insertan en la columna vertebral, como el semiespinoso, el esplenio, el elevador de la escápula y escaleno, que dejan un espacio, el hiato escalénico, por donde pasan la arteria subclavia y las raíces del plexo braquial. En cuanto a los elementos vasculonerviosos, tenemos el nervio frénico, que va de C3 a C5, nace cerca del músculo escaleno anterior y desciende hacia el tórax para inervar el diafragma. La arteria subclavia pasa por el hiato escalénico, dando ramas como la arteria dorsal de la escápula, irriga el trapecio y la arteria cervical transversa. También encontramos la vena subclavia, no pasa por el hiato escalénico y se encuentra delante del músculo escaleno. Ya, entonces ya vimos la región cervical lateral que correspondía al triángulo posterior. Ahora vamos a ver la región cervical posterior. Ya, no confundir esas cositas. La región cervical posterior se conoce como nuca. Es la continuación de los planos del dorso y tiene la siguiente límite, ¿ya? Por superior vamos a tener la línea nucal superior, ¿cierto? En la escama del hueso occipital. Por inferior, la línea horizontal a nivel del proceso espinoso S7. Y por anterior, el borde anterior del músculo trapecio. El borde anterior del músculo trapecio, ¿ya? Esta área tiene forma similar a un reloj de arena, adaptada a la forma del trapecio. ¿Ya? En los planos anatómicos que vamos a encontrar acá, primero tenemos la piel, que es gruesa y resistente, se conecta con el cuero cabelludo superiormente y con la piel del dorso inferiormente. El tejido subcutáneo de esta zona es con grasa y tejido conectivo denso que forma ligamentos cutáneos. Contiene nervios y arterias finas sin gran relevancia clínica. ¿Y qué otra cosa vamos a encontrar acá? Ligamento nucal, ahí que se ve en la imagen derecha. Se inserta superiormente en la escama del hueso occipital y anteriormente en los procesos espinosos de la vértebra cervicales. Tiene forma triangular, separa los músculos del lado derecho e izquierdo y ayuda a sostener la cabeza. Este ligamento. En cuanto al plano muscular de la región cervical posterior, en el primer plano más superficial tenemos al trapecio, que es un músculo extenso compuesto por dos partes, ¿cierto? Que se inserta en la escama del hueso occipital, como ya hemos mencionado, la espina de la escápula y la clavícula, ¿ya? En un segundo plano más profundo vamos a tener al romboides, que es un músculo que se inserta en el borde medial de la escápula y los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas. Hay dos romboides, el romboide menor, que es superior, y el romboide mayor, que es inferior, ¿ya?
Tenemos también el elevador de la escápula que se inserta en el ángulo superomedial de la escápula con fibras que se dirigen hacia las vértebras cervicales. También tenemos el esplenio de la cabeza con fibras que nacen de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y se dirigen al proceso mastoides y el hueso occipital. Y tenemos el esplenio del cuello, que es más pequeño, se inserta en los procesos transversos de la vértebra cervical. En un tercer plano muscular vamos a tener el semiespinoso de la cabeza, que es el músculo principal de este plano, de este tercer plano muscular, se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales y se dirige hacia arriba, insertándose en la escama del hueso occipital, ¿ya? También tenemos el longísimo de la cabeza, un fascículo superior del músculo longísimo del dorso, se inserta en el proceso mastoide, ¿ya? Y también tenemos el longísimo del cuello, que es una continuación del longísimo del tórax y se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿ya? También vamos a encontrar el ilio costal, que es una pequeña porción que no asciende mucho al cuello. Y por último vamos a tener el cuarto plano muscular, que vamos a encontrar en el cuarto plano muscular, el semiespinoso del cuello, se encuentra por debajo de la segunda vértebra cervical. También tenemos los músculos rectos posteriores de la cabeza, tenemos el recto posterior menor y mayor. El menor se inserta en el tubérculo posterior del atlas y se dirige hacia la escama del occipital, y el posterior mayor se inserta en el proceso espinoso del axis y se dirige a la escama del occipital. Y también tenemos los músculos oblicuos de la cabeza, oblicuo inferior que se inserta en el proceso espinoso del C2 y se dirige al atlas, y el oblicuo superior que se inserta en el atlas y se dirige hacia la escama del occipital, ¿ya? En la región cervical vamos a tener también el triángulo suboccipital, ¿cierto? Que está delimitado por el borde lateral del músculo recto posterior mayor, el borde superior del músculo oblicuo inferior y el borde medial del oblicuo superior, ¿ya? Es importante porque contiene la arteria vertebral que asciende a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales, curvándose sobre el arco posterior del atlas y entrando al cráneo por el foramen magno. La arteria vertebral descansa en el fondo de este triángulo, ¿ya? Y otros elementos que atraviesan el triángulo, ¿cierto? Este triángulo suboccipital son los ramos posteriores del primer nervio cervical, que son motores para los músculos suboccipitales. Los nervios y los vasos que vamos a tener en la región posterior del cuello van a ser los nervios, son principalmente ramos posteriores de los nervios cervicales, siendo el nervio occipital mayor, C2, el más importante, ¿ya? Este nervio inerva sensitivamente a la región occipital y atraviesa el triángulo suboccipital. En cuanto a los vasos, la arteria occipital, que es rama de la carótida externa, se encuentra cerca del nervio occipital mayor. En la parte inferior de la región se encuentran ramas de la arteria subclavia, como la arteria cervical profunda y la arteria dorsal de la escápula, que irrigan los músculos profundos. Y en cuanto a las venas que están en esta área forman plexos venosos, que son importantes por su mayor calibre y su variabilidad y drenan hacia los troncos branquiocefálicos. Ya, eso sería la ayudantía de hoy, gente. Si tienen cualquier duda, está el grupo, no duden en consultar. Y eso. No se desanimen si les fue ahí nomás en el primer certamen, todavía queda semestre, sean persistentes, perseveren, tienen que ser rigurosos, en este ramo es mucha memoria, queda semestre, no se desanimen, estudien harto, eso, ocupen bien su tiempo. Mucho ánimo, nos vemos en la próxima ayudantía.